días. Tal como lo prometí, vamos con el próximo método de integración, que es el método de integración por partes. Y acá este método de integración deriva, ¿sí?, de la regla del producto que nosotros hacíamos con las derivadas. Para poder aplicar este método de integración por partes, seguramente vamos a estar en presencia de productos de dos funciones, ¿sí? Puede ser algún cociente que nosotros podamos transformar en producto de dos funciones. Para poder resolver con este método de integración, vamos a usar una regla, ¿sí? La regla dice entonces, vamos a hacer la integral de u diferencial de b, que es nuestra función a integral, y vamos a aplicar u por b menos la integral de b diferencial de u. Esa es la regla que nosotros vamos a aplicar para resolver entonces esa integración por partes. ¿Qué hablamos cuando hablamos de u? ¿Qué hablamos cuando hablamos de b? ¿Sí? U va a ser una de esas funciones, diferencial de b va a ser otra de esas funciones. A u, ¿sí?, la vamos a derivar y a diferencial de b la vamos a integrar. Vamos a ver, por ejemplo, voy a sacar los ejemplos del mismo cuadernillo de teoría de la uva, ¿sí? Es el ejemplo número 14. Dice, vamos a hallar la integral de x por seno de x diferencial de x. Bueno, entonces, tengo un producto, ¿sí? Acá vemos x por seno de x, y tengo que ver a quién voy a llamar u y a quién voy a llamar diferencial de b. Entonces, para eso, hace poco, apareció como una regla, ¿sí?, como algo para poder determinar y seleccionar de manera más rápida y no tener que probar, porque yo de repente puedo probar también, decir, bueno, a ver, voy a decir que x es u y que seno de x es diferencial de b, o al revés. ¿Qué va a pasar? Uno me va a llevar a la resolución del ejercicio y seguramente si hago la elección errónea se me va a complicar el ejercicio. Pero bueno, hay una regla que anda por ahí, que es hilate, no sé a quién se le ocurrió, pero bueno, a alguien se le ocurrió de tanto hacer integrales, de los cuales y indica que son funciones inversas. ¿Sí? Inversas no son las que manejamos nosotros, arcoseno, arcocoseno, inversas trigonométricas. ¿Sí? L son las logarítmicas, o sea, pueden ser logaritmos naturales, logaritmos decimales, logaritmos en general. A son algebraicas. ¿A quién llamamos algebraicas? Por ejemplo, a las polinómicas, ¿sí? T, trigonométricas, seno, coseno, tangente. Y E, a las exponenciales, ¿sí? Nosotros manejamos casi siempre las E a la X con algún otro exponente. Entonces, vamos a tener en cuenta esta regla, ¿sí?, para seleccionar de manera más sencilla y no estar siempre probando cuál me conviene. Igual puede ser que hagamos una elección que sea errónea y tengamos que probar de otra manera. Bueno, entonces, vamos a ver entonces a quién vamos a elegir como u y a quién vamos a elegir como b. En nuestro ejemplo. Fíjense, acá tengo x. X es una función polinómica, o sea, es una algebraica, ¿sí? Esta es una algebraica. Vamos a ponerle acá de algebraica. Esta seno de x es una trigonométrica. Entonces acá le voy a poner t de trigonométrica. Bueno, lo que vamos a mirar es quién está primero. En este caso, la algebraica en nuestro hilate está primero que la trigonométrica. Entonces, la algebraica va a ser u. Y seno de x va a ser diferencial de b. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a decir entonces que u
es igual a x, y a u la vamos a derivar. La derivada de u es, la derivada de x es 1. Diferencial de b es la trigonométrica, seno de x. A la diferencial de b la vamos a integrar, o sea que vamos a hallar b cuando la integremos. La integral del seno de x es menos coseno de x. Bien, entonces, a u la derivo. A diferencial de b la integro. Vamos entonces acá. Vamos a aplicar ahora esto, ¿sí? En nuestra regla. Entonces decimos que la integral de x seno de x, diferencial de x, va a ser igual. Me dice a u ¿quién era? X. Por b ¿quién es? Menos coseno de x. Menos la integral ahora de b, diferencial de u. ¿Quién es b? Menos coseno de x. Por diferencial de u, que es 1. Esto nos queda más por menos, menos x coseno de x, menos, y este menos del coseno que está dentro de la integral lo voy a sacar para afuera, o sea que me va a quedar más la integral del coseno de x por 1, que es coseno de x, diferencial de x. Y ahora vamos a integrar el coseno de x. Entonces me va a quedar, vamos a escribir abajo, menos x coseno de x más, y la integral del coseno de x es seno de x, más constante de integración. Y esa es entonces esta integral aplicada a esta regla de integración por partes. Vamos ahora con otra función que también está acá en el cuadernillo. A ver, la función número 15 dice la integral de x al cuadrado por e a la x, diferencial de x. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? La regla de derivación que decía que la integral de u diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b diferencial de u. ¿Sí? Bueno, lo primero que hacemos es ver qué pasa con hilate. ¿Sí? Y vemos acá. Nuestra primera función es algebraica. Nuestra segunda función es exponencial. Dijimos, la que aparece primero es u. La otra va a ser diferencial de b. Entonces, x al cuadrado es u, e a la x es diferencial de b. U es x al cuadrado. A u la derivamos. La derivada de u es 2x. Diferencial de b es e a la x. A esta la vamos a integrar. Y la integral de e a la x es e a la x. Listo. Una vez que hicimos todos esos pasos, vamos ahora sí con la fórmula. Y decimos, la integral de x al cuadrado por e a la x, diferencial de x, va a ser igual a u, x al cuadrado, por b, e a la x, menos la integral de b, e a la x, por la derivada de u, 2x. ¿Qué nos queda acá? X al cuadrado por e a la x menos, acá puedo sacar el 2 fuera de la integral, e a la x por x diferencial de x. ¿Qué pasa? ¿Podemos resolver esta integral? Y no, porque todavía sigo teniendo un producto. Entonces voy a tener que volver, ¿sí?, por partes esta función. Pero esto que está acá, ¿sí?, que es lo que nos quedó delante, ya pasa a ser parte del resultado. Le voy a poner resultado 1. ¿Sí? Y ahora sí vamos a hacer la integral esta que está acá. Voy a hacer la segunda integral con otro color. Entonces, integral de e a la x por x, diferencial de x, va a ser igual. Volvemos a aplicar hilate. Tenemos algebraica y exponencial. O sea que esto va a ser u y esto va a ser diferencial de b. Entonces, u
es x. La derivada de u es 1. Diferencial de b es e a la x. La integral es e a la x. Bien, con estos datos aplicamos otra vez la regla. Y dice u por b, u, x, por b, e a la x, menos la integral de b, e a la x, por la derivada de u. Vemos y nos queda x por e a la x menos e a la x por 1 es e a la x. Y la integral de e a la x es e a la x. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Este es el resultado 2, el que me quedó de la segunda integral. Entonces ahora vamos a unificar, ¿sí?, los dos resultados. Y nos va a quedar que la integral de x al cuadrado por e a la x diferencial de x es igual al primer resultado, que es x al cuadrado por e a la x menos 2. Abrimos acá un paréntesis y ponemos el segundo resultado, que es x por e a la x menos e a la x, todo esto más constante de integración. Entonces acá tuvimos que aplicar 2 veces una integración por partes, ¿sí? Vamos con el próximo ejercicio. Acá tenemos la integral del logaritmo natural de x diferencial de x. Más allá que yo a esta integral, ¿sí?, se las di en la tabla de integrales, como está acá en el cuadernillo del CBC de la UBA, vamos a resolverlo. Claro, nosotros acá decimos tenemos una función, ¿sí?, logaritmo natural de x. Pero en realidad yo esto lo podría escribir así, como 1 por logaritmo natural de x, ¿sí? Entonces, vamos a tomar estas funciones, ¿sí?, como para aplicar esa regla. Vamos a designar al logaritmo natural, ¿sí?, como u, y a 1 como diferencial de b. Entonces, u es logaritmo natural de x. La derivada de u es 1 sobre x. Diferencial de b es 1. La integral de 1 es x. Venimos acá. Logaritmo natural de x, diferencial de x va a ser igual a u, que es logaritmo natural de x, por b, que es x, menos la integral de b, que es x, por la derivada de u, que es 1 sobre x. Entonces tenemos x, acá voy a hacer propiedad conmutativa, logaritmo natural de x menos, y acá puedo simplificar, ¿sí? Me va a quedar la integral de 1, diferencial de x. Entonces x, logaritmo natural de x, menos la integral de 1 es x, más constante de integración. Y si se fijan en la tablita que nosotros hicimos con las integrales, teníamos que la integral del logaritmo natural de x era esta. Bueno, acá aparece como la demostración de la integral del logaritmo natural aplicando integración por partes. Integral de de e a la x seno de x, diferencial de x. Bueno, aplicando entonces integral de u diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b diferencial de u. Y volvemos a tomar y late. Vemos que tenemos acá una exponencial y acá una trigonométrica. ¿Quién está primero? La trigonométrica. Entonces a la trigonométrica la vamos a llamar u.
y a esta diferencial de b. Entonces, a u, que es seno de x, la vamos a derivar. La derivada del seno de x es coseno de x. A diferencial de b, que es e a la x, la vamos a integrar. Y la integral de e a la x es e a la x. Bien, escribimos entonces e a la x por seno de x, diferencial de x, es igual a u, seno de x, por b, e a la x, menos la integral de b, e a la x, por la derivada de u, que es coseno de x. Bueno, si se fijan, ¿sí?, la integral vuelve a tener un producto. Entonces, volvemos a tener un caso en el que vamos a tener que aplicar nuevamente integración por partes. Entonces, voy a decir que este va a ser mi resultado 1, ¿sí? Y vamos a hacer la integral de la otra función. Entonces vamos a hacer la integral de e a la x por coseno de x, diferencial de x. Volvemos a mirar, tenemos la trigonométrica que va a ser u y e a la x va a ser diferencial de b. Cada vez que aparezca e a la x, siempre esa va a ser diferencial de b. Entonces, u es coseno de x. La derivada del coseno de x es menos seno de x. Diferencial de b es e a la x. La integral es e a la x. Vamos a escribir entonces u por b, coseno de x por e a la x, menos la integral de b, e a la x, diferencial de u, que es menos seno de x. Acá nos va a quedar coseno de x por e a la x. Este menos del seno que está acá lo podemos sacar fuera. Nos va a quedar más entonces e a la x por seno de x, diferencial de x. Y si miramos, ¿sí?, acá en esta integral nos volvió a quedar la integral del inicio, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a escribir esto? Vamos a tener que la integral entonces de e a la x, seno de x, diferencial de x, va a ser igual al primer resultado, que era seno de x por e a la x. Vamos a abrir este resultado que tenemos acá, que es todo esto que está acá, ¿sí? Todo esto. Entonces, abrimos coseno de x por e a la x, ¿sí?, más la integral de e a la x por seno de x, diferencial de x. Lo que nos va a quedar, la integral de e a la x seno de x es igual a seno de x por e a la x. Este menos me va a cambiar ese signo, ¿sí?, porque este menos me cambia todo. Entonces me va a quedar menos coseno de x por e a la x menos la integral de e a la x seno de x. Como esto es igual a esto, yo puedo despejar y pasar este término al primer miembro. Entonces me va a quedar, si yo tengo una integral de e a la x seno de x más otra integral, porque pasa positiva, voy a tener dos integrales de e a la x seno de x, que va a ser igual a seno de x por e a la x menos coseno de x por e a la x. Lo que significa que este 2 que está multiplicando lo puedo pasar dividiendo. Entonces esto me va a quedar que la integral de e a la x seno de x es igual a 1/2 del seno de x por e a la x menos, te lo voy a poner entre paréntesis, coseno de x por e a la x. Podríamos sacar
factor común e a la x también, e a la x, paréntesis, seno de x menos coseno de x. Entonces tendríamos una expresión más reducida. Entonces, bueno, puede pasar, ¿sí?, que algo se haga cíclico, ¿sí?, porque volvemos a obtener la misma integral. Entonces lo que hacemos es despejar esa integral y ese sería entonces el resultado final de esa integración. Puede ser que se combine, que a veces tengamos que hacer una integral y haya que aplicar el método de sustitución y el método por partes, así como tener que hacer el método por partes más de una vez, ¿sí? Bueno, me despido, nos estamos viendo en la semana entonces en los Zoom. Si tienen dudas con algunas de las ejercitaciones que hicimos del método de integración por sustitución, la vamos a ver entonces en los próximos Zoom. Y vean este video entonces para poder entonces resolver algunos ejercicios en forma conjunta. Les mando un abrazo.